Muy buenas tardes, queridos senderistas, ¿cómo están? Acá Liliana Krasevak en Senderos hacia la Libertad por Mantra FM. Y bueno, hoy les damos la bienvenida a todos los oyentes, como cada lunes. Está el chat abierto para los que quieran comunicarse. Y tenemos un programa y un título realmente que queríamos mucho traer a este espacio, con un invitado hermoso que siempre nos da mucha alegría escuchar y vamos a hablar hoy de la importancia de la educación religiosa en el niño. Y antes voy a saludar a mi querido compa Claudio Panariti. ¿Cómo estás, Claudio? Muy buenas tardes, muy bien, acá como todos los lunes en Senderos hacia la Libertad. Y bueno, como dijo Lili, hoy tenemos un invitado, amigo de la casa, que siempre está cuando nos surge algún tema. Así que bueno, hoy el invitado es Mariano Casanet, que es sacerdote de la comunidad de cristianos, físico también, Músico, músico, padre. y también ahora está coordinando, es uno de los coordinadores del seminario de sacerdotes en Stuttgart. Hola Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo estás, Lili? Muy Muy bien. Muy contento bien. de estar otra vez con ustedes. Bueno, acá estamos, Mariano. Este título, ¿no? Que nos surgió de la religión en la infancia, ¿no? Esto que Es, Creemos importante. es un tema casi que a veces la gente no quiere hablar, ¿no? Que hay algún tipo de prurito, ¿no? Bueno, si hay religión, no. Y bueno, a ver, ¿qué te parece a vos en las escuelas, no en las escuelas, en la comunidad? Bueno, un tema hermoso, difícil también, pero con un enorme futuro. Estamos en una crisis de la vida religiosa claramente en dos direcciones. Una, muchas personas viven la vida religiosa o perciben la vida religiosa como anacrónica. Ya no estamos más en el tiempo de las religiones. Y muchas otras personas van en una cierta dirección de fanatismo religioso. Y tenemos la humanidad un poco rota eh, entre esos dos gestos, y necesitamos volver a mirar de qué se trata esto de la vida religiosa, en general. Y en particular luego preguntarnos qué aporte podría tener la vida religiosa al desarrollo saludable de la infancia, de los niños. ¿Qué hay de lo que llamamos fuerzas de religiosidad o virtudes del alma que puedan ayudarse a ser desarrolladas a través de una vida religiosa? Hubo épocas en las que se sintió la vida religiosa como la escuela para el alma, y el resto de la vida era lo que había que sufrir y vivir, digamos, pero que no contribuía mucho. Hoy en día estamos en el otro polo. La vida, digamos, práctica es aquello que tenemos que vivir, y la religión tiene más un carácter decorativo, o si se quiere, más de tipo de ocio o de hobby, pero no es considerada como una fuerza constitutiva de la vida humana. Sin embargo, eh, cualquiera que pueda mirar con detenimiento y desprejuicio todo aquello que hace con amor y con interés, se va a dar cuenta que está depositando allí fuerzas que normalmente llamaríamos religiosas. Por ejemplo, un maestro que cree en sus estudiantes, en sus alumnos, que tiene fe en ellos y que apuesta al desarrollo poderoso de esas personas. ¿Qué es esa fuerza que irradia desde el maestro hacia el alumno? ¿Y cuál es esa fuerza que el alumno proyecta en su maestro, como consagrándolo como aquel que lo va a orientar en un montón de aspectos de la vida? Esa veneración por esa figura eh, genuina de autoridad
por el hecho de ser alguien que se toma la vida en serio. Bueno, ahí estamos todo el tiempo viviendo religiosidad. Otro ejemplo de otro aspecto de la vida que mucha gente no sabe que tiene que ver con las fuerzas de la vida religiosa, cuando nosotros hacemos una transacción económica, comercial, y entregamos un papel que dice un número, y la otra persona lo recibe y a cambio me da manzanas, ¿qué, qué fuerzas están jugando ahí un rol? Bueno, por ejemplo, ese símbolo que tenemos en la mano, que no tiene un valor, digamos, material propio, no es una mercancía, el papel, eso que está ahí en el medio, el dinero, tiene valor por el hecho de que todos nos pusimos de acuerdo y que confiamos los unos en los otros, en que si entregamos ese papelito va a poder ser entregado una vez más a otra persona para adquirir otro producto, etcétera, etcétera. Se mueven así fuerzas de confianza mutua en realidad, que sostienen un acuerdo mediante el cual el dinero tiene valor. Si de un día para el otro decimos no tiene más valor y nos ponemos de acuerdo, nadie me lo va a recibir para darme manzanas. Bueno, estamos todo el tiempo viviendo religiosidad, todo el tiempo. Por otro lado, ha habido, sí, una especie de reclamo de exclusividad por parte de las iglesias de ser aquellos que administran estas fuerzas morales, digamos. Y ahí es donde empezamos a tener el problema, porque esas fuerzas no son exclusivas de la vida sacramental, sino que la vida sacramental nutre estas fuerzas para la vida fuera de las iglesias. Pero ha habido un gran malentendido a lo largo de la historia y es que esta moralidad vive solamente adentro de las iglesias. Que cuando salimos no somos más seres morales, somos animales. Bueno, aquí tenemos un problema cosmovisional muy grande. La ciencia materialista nos dice somos animales y la vida religiosa nos dice somos dioses o demonios. ¿Qué somos? Ahí tenemos un desafío muy grande. La cultura está rota entre una ciencia materialista plena de prejuicios y una vida espiritual también plena de prejuicios. Y en algún momento o necesitamos ya, pero tenemos que tener el coraje de desarmar ese sistema de prejuicios y volver a mirar la vida como un todo. El mismo que se atreve a rezar es el mismo que vende manzanas y es el mismo que construye una casa, y es el mismo que cría a sus hijos, y es el mismo que come y que cocina. Necesitamos recuperar, digamos, la unicidad de la vida, volver a darnos cuenta que no somos otros, somos el mismo, el que va a realizar o a tener una experiencia comunitaria de crecimiento y luego digamos, más consciente y habiendo vivificado sus fuerzas de veneración y de confianza y de entusiasmo por la vida, ir y realizar la vida donde le toque. La vida religiosa entonces se torna realmente en un manantial nutricio y poderoso integrado a la vida, no religiosa, digamos. Y en algún momento, si todo va bien, la vida cotidiana va a ser vida religiosa. Ujú. Y los niños, y esto es acá es donde volvemos a poner el tema en el centro, los niños lo viven así. Esa esquizofrenia de tener dos mundos es parte de la locura de los adultos, no de los niños. El niño no es otro. Quien no se torne como un niño no podrá acceder al reino de los cielos. ¿Qué significa esa frase? Ah, momento. Quien no se integre a sí mismo y sea sí mismo en cada instante de su vida, no va a poder vivir lo real. Podemos también traducirlo de esta manera.
Entonces, la vida religiosa para los niños, en realidad, podríamos decir así, es nuestro espacio de aprendizaje de la vida religiosa. Que los niños nos enseñen cómo es la vida religiosa. Miremoslos a ellos, cómo viven la vida, cuán grande es la veneración de un niño por alguien que se acerca con un gesto amoroso. La vida del niño es real, no es simbólica ni formal. Y la vida religiosa se ha tornado simbólica y formal y perdió su realismo. Entonces, si pudiésemos vivir vida religiosa con los niños, podríamos volver entonces a, a vivir juntos un realismo religioso y no un formalismo nominalista o simbólico nada más. En realidad, la vida religiosa del niño pequeño es el hogar. La vida religiosa del niño escolar, de edad escolar, empieza ya a ser capaz de la frontalidad del altar. Aparece un nuevo maestro que es el que está en el altar y la vida religiosa es escuela. Lo que no es lo mismo decir que la escuela es vida religiosa, lamentablemente, porque debería serlo. Y entonces el niño va teniendo diferentes ámbitos donde cultivar esas experiencias de moralidad, de confianza, de percibir que estamos en un devenir pleno de sentido, porque justamente la vida religiosa amplía ese panorama y mira al ser humano en su gran devenir, lo que nos diferencia de los animales. Es raro decir que un león tiene que ser más león. Un león es todo león, pero podemos muy bien decir que un ser humano tiene que ser más humano, porque estamos creciendo como seres humanos, no estamos listos. No es un fenómeno natural la humanidad, sino que es algo que vamos construyendo. Y la vida religiosa tiene la potencia y la capacidad de orientar esa evolución a gran escala para el ser humano. ¿Qué significa más humano? ¿De dónde sale, eh, digamos, la importancia del cultivo del amor, de la compasión? La vida religiosa no es el origen de eso, sino que es un lugar donde vamos a cultivar esas, esas perspectivas. No es que solo en la vida religiosa vamos a cultivar el amor y la compasión, etcétera. Pero ahí vamos a hacer cosas juntos entre seres humanos y seres divinos y puede entonces ser un espacio donde volver a orientarnos como seres humanos. Y es muy maravilloso para un niño percibir a sus adultos de referencia ante un altar. De hecho, cuando un niño está atravesando los 9, 10 años, el así llamado Rubicón, en la descripción evolutiva que se maneja en la pedagogía Waldorf, eh, la pregunta interior del niño es, hasta ahora fuiste vos, mi ser venerado, le dice al maestro o a los padres. ¿Quién es tu Dios? Mostrámelo. ¿Quién es tu ser venerado? ¿Quién está atrás tuyo? Hasta ahora estuviste vos enfrente de mí. Y ahora mostrame quién es a quien veneras vos. Y una vez que el niño percibe que el adulto también cultiva sus fuerzas de veneración, em, se entusiasma por la vida. Imagínense en la pubertad mucho más profundo. ¿Cuáles son tus ideales? Nos preguntan los adolescentes. ¿Tenés ideales? ¿Amás la vida? ¿Venerás al ser humano en su potencia de desarrollo? ¿O solamente estás ahí, digamos, aprovechándote egoístamente de lo que se te ofrece? Es una pregunta existencial para los jóvenes.
De hecho, el despertar idealista en el joven está buscando dónde hay otros que también viven sus ideales. ¿Y cuántos se entristecen cuando no lo encuentran? Los espacios donde se cultiva vida religiosa dan la posibilidad a los niños de encontrarse con adultos que tienen la capacidad del devenir hacia el futuro como la tienen los niños, muy viva, muy despierta, que se saben que no están listos, que hay mucho por hacer todavía para tornarse más humanos. De ahí la enorme, enorme importancia, crucial importancia de que exista una vida religiosa rica en experiencias que integre a niños, a jóvenes, a adultos. Bueno, primer arco, primer Mm. esbozo. Es- Es hermoso, sí, importante lo que decís, Marian, ¿no? claro. Y bueno, ahí entonces lo que tenemos que apuntar es nosotros, los adultos. Autoeducación. Marian, ¿y cómo ves a los adultos? Justo pensaba en eso, digo, ¿cómo ves hoy y cuál sería el fenómeno que, digamos, observás socialmente en relación a este vínculo del adulto con el sentido de la vida religiosa? Yo observo algunos prejuicios, como decía Clau, rechazos a veces, inclusive mismo sabemos que Steiner, la pedagogía Waldorf, es un impulso crístico y mismo gente dentro de la pedagogía que rechaza la integración de este aspecto religioso. ¿Por qué el prejuicio? ¿Qué sentís que nos pasa a los adultos en estos tiempos? Bueno, la historia de las iglesias nos han dado suficientes motivos para tener una cierta irritación Mm. frente a la vida institucional religiosa. Ahí está. Pero para Institución. aquellos que quieren ser maestros o que quieren estar, digamos, ser gestores de la vida social y se relacionan con la antroposofía, eh, la propia honestidad y la propia seriedad para entablar o encarar estas tareas nos pide que revisemos estas vivencias y que no, eh, no nos quedemos, digamos, en un rechazo antipático frente a aquello que con razón podríamos estar rechazando. Pero siendo gestores sociales nos toca trascender ese rechazo, o sea, no elaborar nuestro trauma pasándoselo al siguiente, sino poder salir de eso y entonces preguntarnos muy bien a qué se refiere la cristiandad de la pedagogía Waldorf, cuál es la cuestión. Y entonces salir de ese juego, digamos, de psicología uno de estar enredados ahí. Si yo quiero ser maestro, me toca crecer un par de escalones para poder ofrecer espacios de libertad. Si no, me torno también yo ideologista dentro de la escuela, por mis propios prejuicios. Y si hay una pedagogía que tiene el impulso crístico en su ser y yo quiero intervenir dentro de esa pedagogía, no soy quien para negarlo. En todo caso, si no me gusta, tendré que ir a hacer otra cosa. Pero no puedo representar la pedagogía Waldorf y decir que Cristo no tiene nada que ver allí. Eso solamente habla de mi poca comprensión acerca de lo que estoy haciendo o de lo que la pedagogía Waldorf quiere ser. Mi poca comprensión de lo que es el ser de Cristo, de la antroposofía. Entonces ahí tenemos un desafío muy grande de profundizar nuevamente el vínculo con estos impulsos culturales y no pretender que se ajusten a mis prejuicios, sino que yo tengo que poder ser suficientemente honesto y em, honesto y humilde para abrir mi campo de conocimiento y no esperar que se adapte lo que vive en la escuela a mis gustos. Si yo tengo un problema con el cristianismo, es mi problema personal, pero no tengo derecho a decir que la pedagogía Waldorf no es cristiana porque yo tengo un problema con eso. Ok.
Marian, ¿cuál sería la diferencia entre esto que decís, la institución religiosa o lo institucional y lo religioso? La vida religiosa es inherente al alma humana, inherente, y lo vamos viviendo a la manera en que podemos. La vida social se fue estructurando de manera institucional, o sea, en formas em, representativas ante la sociedad. Y fueron tomando diferentes roles a lo largo de la historia, que todavía haya lugares donde alguna autoridad religiosa tiene que consagrar a un rey en algún lado, como lo hemos visto en Inglaterra hace poco. Bueno, habla de un estadio evolutivo pasado ya, anacrónico, que todavía se sigue viviendo de una u otra manera. Pasamos por ese lugar y es comprensible que haya habido gestos decadentes en esa influencia espiritual hacia la vida social y política, pero hoy estamos en condiciones de trascender ese problema y decir, muy bien, sí, hubo ese problema. ¿Hay alguna otra posibilidad de tal manera que podamos tener una vida religiosa saludable y que no sea justamente la que manipula, digamos, a los pueblos en pos de no se sabe bien qué, que es la imagen que hay muy, muy propagada? Porque es cierto, se puede manipular con la vida religiosa porque toca el centro del alma. Y por eso es una tarea consagrada. No cualquiera lo puede hacer. Igual que la tarea de un médico es consagrada. Porque podés tener la vida y la muerte de una persona en tu mesa, arriba de tu mesa. No cualquiera puede hacer eso. No cualquiera puede ser maestro. Son tareas consagradas. Porque el alma del que lo recibe está abierta. Bueno, eso se ha usado también con malas intenciones. Es lógico que no querramos eso, pero no tiremos con eso a la basura aquello que es valioso. O sea, sacarme los ojos porque no me gusta lo que veo no es una buena estrategia, Mm. sino en todo caso tendré que buscar dónde está lo bello, abriendo más los ojos quizás, Ujú. y saliendo de la obnubilación o del fanatismo antipático que también existe, ¿no es cierto? El prejuicio de que está todo mal. A veces me gusta decir, Cristo se cuela igual a través de esos problemas. Ujú. Sí. Pero bueno, tenemos un desafío muy grande. La vida religiosa está en crisis, pero justamente las crisis son esos momentos donde algo puede limpiarse, purificarse y encontrar un camino saludable hacia el futuro. Así se fundó la comunidad de cristianos también. Ujú. Y en la pedagogía Waldorf y en la comunidad de cristianos apareció con una fuerza inconmensurable, un impulso de vida religiosa ritual para los niños, que es una perla en la historia espiritual de la humanidad. Quien no conoce todavía el acto dominical para los niños, es la primera vez en la historia de la humanidad que hay un ritual específico para niños, que no es una adaptación de rituales para adultos hacia los niños. Y es una joya del desarrollo espiritual de la humanidad. Que haya tan poquitos niños que tengan la posibilidad de vivir esto y adultos que tengan la posibilidad de vivir esto, es una catástrofe. Es realmente trágico. Y podríamos poner en nuestras almas en valor justamente la deuda que tenemos para con la humanidad porque haya tantos niños que no pueden vivir esta experiencia. Hay mucho por hacer. Y en ese hay mucho por hacer. ¿Cuál sería la lucecita que los adultos, no solamente padres, maestros, ustedes los sacerdotes, crees que tendríamos que alinearnos para Reconectar con eso. reconectar, religar esa fe que se perdió, ¿no?
yo diría que tenemos que animarnos a hablar de estas cosas para empezar. Acá estamos. ¿Mm? Sincerarnos, salir del tabú, salir de esa sensación de que de estas cosas no se puede hablar. Sí se puede hablar. Y hablarlas nos ayuda mutuamente a decir, sí, a mí también me pasa esto. Un gran grupo de autoayuda para gente con problemas religiosos. No Estamos. sé ni cómo llamarlo, pero animémonos a hablar de estas cosas. Hablemos del acto para los niños, describámoslo, hablemos de la religiosidad del niño en diferentes ámbitos. Hablemos del cristianismo como época evolutiva de la humanidad. Saquémoslo del tabú institucional, digamos, de las garras de la institucionalidad. Reconozcamos cuál es la realidad de este ser al que llamamos Cristo, que no está encerrado en ningún libro, ni en ninguna estampita, ni en ningún edificio. ¿Cómo es que esto está queriendo vivir entre los seres humanos? Cristo es alguien, y darnos cuenta de que podemos tener una relación concreta con Él, como con nuestros ángeles guardianes, etcétera. Necesitamos sacarlo del tabú. Ah, bueno, esas cosas de niños. Sí, claro. Justamente. Claro. Pero si hay alguien que no es tonto, es un niño. Cuando vamos creciendo se nos cuela la tontería. Nos obnubila la tontería. Pero el niño es realista, es un ser realista. No tiene el filtro, digamos, de la personalidad vana. Todo es verdad, todo es real. Bueno, animémonos a hablar de todos estos fenómenos. No hagamos de cuenta de que ya está todo claro. Bueno, así que este, Ahí, ¿no? es por ahí, claro. Seguir conversando, dar nuestros puntos de vista, Sí, este, hablando del tema, ¿no? habla, Nombrándolo. sí, Eh, Nombrándolo, sí, 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 habilitándonos es mutuamente a poner el tema. eso. Eso. Marian, ¿querés contar un poquito, si te parece, para los padres que estén escuchando y quieran saber, bueno, cómo es en la comunidad de cristianos la religión para niños, las clases? ¿De qué trata esto de llevo a mi hijo a la comunidad? Quizás sean distintos en cada lugar, pero más o menos para tener una idea para el que no conoce. En la comunidad de cristianos se desarrollaron espacios de vida religiosa para niños, tanto dentro de escuelas como fuera de las escuelas. Esto está relacionado con que en Alemania eh, hubo desde el comienzo, dentro del currículum oficial de las escuelas, una clase de religión. Entonces, las diferentes confesiones van a las escuelas a hacer su clase con los niños. Las escuelas tienen que ofrecerle a las confesiones 1 o 2 horas por semana para que cada niño tenga un espacio religioso en la escuela. La comunidad de cristianos también, digamos, lo toma, pero no estamos, por supuesto, como ninguna iglesia, restringidos a la vida religiosa escolar. De hecho, en la escuela los niños tienen una cierta dificultad para tener una experiencia religiosa porque están dentro de un ducto de experiencia escolar. Entonces, cuando el sacerdote va a la escuela es un maestro más. No hay un cultivo tan grande de una experiencia religiosa, sino que eso se da más que nada cuando ocurre en un espacio no escolar, ya sea lúdico, de campamentos, de salidas, de cuentos, de teatro, de marionetas, de festividades religiosas para niños con diferentes experiencias. Bueno, en mi trabajo de tantos años en la Comunidad de Buenos Aires había un abanico muy grande de posibilidades para los niños, incluso el encuentro semanal donde
niños de diferentes escuelas venían a encontrarse y tenían un momento social muy diferente al que pueden tener en la escuela, sin ningún tipo digamos, de exigencia productiva o de aprender algo, sino que tiene más carácter de vivencia y queda ahí y ya está, y está disponible. Entonces, el niño va abierto y no necesita eh, acordarse de nada después. Y entonces se da un proceso más social religioso, se podría decir, con el niño. Y esto, por supuesto, centrado en la posibilidad de la vivencia del ritual que tiene. eh, eh, Cuando los niños están en ese ritual, aparece un núcleo de cada uno de ellos. Es algo que es difícil de describir, que hay que vivirlo, ¿no? A mí me gusta decir a veces, es difícil describir qué gusto tiene el chocolate. Uno lo puede describir, pero si querés, probalo. Claro. Y después fíjate qué te pasa. Bueno, con esto es lo mismo. Uno puede ir y ver, así con mirada de periodista, qué es esto del acto dominical para los niños y ver qué se mueve allí, qué elementos, qué le pasa al niño o qué le puede pasar al niño escuchando estas palabras, viviendo ese espacio, sintiendo a sus adultos de referencia también presentes allí ante el altar. Bueno, hay un montón de vivencias riquísimas allí para el niño y para la relación entre los niños y los adultos, que es una lástima perdérselas. Pero bueno, no hay límites. La vida religiosa es la vida cultural más libre que hay sobre la tierra, porque no hay requerimientos, digamos, de producción. No tenemos que generar ningún examen ni nada del otro mundo. Entonces, tenemos todo a disposición. Sí, El límite es sí, lo que uno se imponga. sí, tal cual. Dicho sea de paso, bueno, nosotros somos miembros de la comunidad de cristianos que siempre en este programa intentamos comunicar y que desde la libertad de cada uno pase por esta experiencia, ¿no? Como dice Marian, queremos contar que en la comunidad de Olivos, acá en Buenos Aires, en la calle Corrientes 1369, todos los domingos a las 10 de la mañana está el acto dominical para niños. Bien, podés entrar con tu hijo a partir de los 7 años, ¿no? Que, Marian, justo esto que aclarabas de que no es que lo religioso empieza ahí, sino que empieza en casa, ¿no? Pero a partir de los 7 años pueden participar del acto dominical para niños, así que vengan directamente, los esperamos todos los domingos a las 10. Estamos ¿Es a ahí las 10 ahora? pidiéndole. Mira, Ahora es a las Ahora es a 10 las y 10. 10:30 mira, el acto de adultos, que no es excelente, para niños, ¿no? Pero excelente. es hermoso, no se pierdan la vivencia de ver, de contemplar un acto para niños, ¿no? Al tiempo de los niños, cortito, sustancioso, cálido, con mucho cuenco ahí, que dicho sea de paso, el niño nace con esta cualidad, lo que hacemos es conservarla con eso, que no la Y pierdan o permitirle que se desarrolle, que se desarrolle, es- ¿no? Esto, y que se entonces, capitalice en la vida del adulto eso. para que pueda dar fruto, digamos así, de servicio en la vida de cada uno. Sí, yo, bueno, nos conocemos de muchos, muchos años y siempre he escuchado, ¿no? A los chicos, Mariano, ¿nos escuchás vos Sí, ahora? Está medio cortado, Ahí, ahí ahí va. volvieron, ahí no, estamos, Ajá. estaba esperando. decía, ¿no? Yo creo que la voluntad del adulto, ¿no? Con todo el El entorno, desafío. los Exacto. desafíos, el trabajo, llegar a buen puerto a fin de mes, bueno, toda una serie de cosas que confabulan. Y yo me acuerdo que llevaba Una a los banda. 5, era la pandilla de Maschwitz. Y siempre, ¿no? Entre padres hablábamos, sí, porque no quieren, no, otra vez, no. Pero después iban y cuando salían era como si no hubiera pasado nada, se le iban los berrinches, esos límites que el adulto creo que hoy no puede poner, ¿no?
Este es un ¿Cómo? aspecto clave, Claudio, el que acabas de traer, que tiene que ver con eso que decíamos antes. El niño vive que el adulto tiene un altar. No es te llevo para que vayas a guitarra, sino que te invito a mi altar, es el gesto. Y eso tiene una fuerza para el niño enorme, enorme. Percibe que su adulto tiene una orientación evolutiva. Hay algo más grande para todos. Y cuando su autoridad amada, sus padres, sus maestros, incluso sus padrinos, tíos o lo que sea, abuelos, a quienes pueda vivenciar ante el altar, en el ambiente del altar, eso al niño le trae una amplitud anímica que no se lo trae ninguna otra cosa. Y es como vos decís, esos pequeños saltitos, esfuerzos que necesitamos para decir, ahora vamos para allá. Esa es la fuerza confesional del adulto. El adulto dice, esto es valioso para mí. Lo hace también para ir a la escuela cada mañana. Ay, pero no tengo ganas. Vamos igual a la escuela. ¿Por qué? Porque me parece que es algo bueno para vos. Pero vamos ante el altar. ¿Por qué? Porque es algo bueno para vos y para mí. Y repito, lo que posibilita esto es el gesto del adulto de invitar a su niño al lugar donde el adulto celebra la vida. O sea que estás Eso tiene queriendo una decir que, fuerza. perdón, Marian, cultivar Sí, eso, adelante, para que el adelante. niño entre, yo tengo que ser ese puente, ese cuenco, ¿no? De decir, esto es, yo lo vivo también como en mi interior, porque a veces lo que pasa es que lo Claro, mando porque sé que está bueno, pero yo no entro. Y ahí es otra. recordemos que la experiencia pedagógica primaria es la imitación. Y en el caso de la vida religiosa es exactamente lo mismo. Nuestras limitaciones. Es genial. No la limitación, la Imitación. imitación. Imitaciones, pero también Las son nuestras limitaciones. limitaciones, las imitaciones de nuestras limitaciones. Está muy bien, está muy Increíble. bien. Hermoso. Es genial, ¿no? Porque, eh, claro, la voluntad de mostrarle que eso es lo que Bueno, para uno, lo mí. que vos decías, que está atrás tuyo, ¿no? Que, o sea, vos sos vos, pero ¿qué es lo que tenés atrás ahora? Hay un ser o hay un mundo superior. Hay un mundo hacia el cual estoy creciendo, al cual en realidad pertenezco. No soy un animal y vamos creciendo hacia nosotros mismos, digamos así, como queremos devenir hacia el futuro. Esto es lo que nos hace humanos. Esto que decíamos antes, voy desarrollándome cada vez más humano. Y la vida religiosa tiene un carácter de escuela y de concreto vínculo con aquellos seres, en particular con Cristo, que nos invita hacia esa grandeza humana. Qué lindo, Totalmente. hermoso. Sí, que me interesa como resaltar esto, ¿no? De lo dogmático y el vivir la religión en mí, religar, ¿no? Con el mundo espiritual, sobre todo nombraste dos momentos, el Rubicón y la pubertad adolescencia, que hoy son momentos y creo que más intensos hoy vividos por los jóvenes que nos están mirando cuál es tu sentido de vida, ¿no? Y vemos adultos que se sienten muy frustrados, muy vacíos, muy solos. Y ahí, ¿de dónde se agarra el joven, ¿no? O el niño cuando nos siente así vacío? Entonces invitamos a, digamos, cada uno encontrará su camino también. Yo lo encontré en la comunidad o en este camino que me propone la antroposofía o la comunidad de cristianos, en este caso, como un medio para llegar a los sacramentos, como un medio para reconectar con ese Cristo en mí, ¿no? Eh,
y esto es importante también, que para mí fue clave la diferencia con otras instituciones o con otros grupos religiosos, por llamarlo de alguna manera, la libertad que tenemos y el trabajo personal que tenemos, que la búsqueda es nuestra. Yo quiero buscarlo, decimos en el acto de niños, ¿no? Eh, es mi búsqueda personal, nadie me impone ni nadie tiene más poder que yo para darme nada, sino que es mi proceso y en mi proceso eso es contagioso al niño. Aparte el niño lo siente, ¿no? Cuando vos sentís ese amor por lo que sea, ¿no? Por tu trabajo, por tu vida religiosa, espiritual, eso nutre, para mí es como el alimento también para el desarrollo sano de un niño, ¿no? Y bueno, esto pensaba en los jóvenes, que a veces la depresión, la adicción, qué espacio tan importante desde chiquitos darles esa contención de esa esperanza, de la fe, de lo espiritual, decir, mirá que la vida por momentos se va a poner dura y tenemos esto ¿no? Como para apoyarnos, para reconectar. Tal cual, la vida religiosa, al ofrecer esa gran perspectiva evolutiva, nos permite ubicar las cosas que nos pasan como momentos de aprendizaje en ese camino y de fortalecimiento en ese camino evolutivo. Si yo me quedo solamente adentro del problema que me está pasando y no tengo en mí desarrollada la esperanza, la perspectiva grande de alguna manera, entonces me ahogo allí y aparece el sinsentido. Pero justamente un aspecto de la crisis religiosa tiene que ver con que las religiones dejaron de percibir ese factor evolutivo y solamente, digamos, imponen una fe estandarizada. Claro, y eso tampoco tiene fuerza, sino que necesitamos volver al realismo religioso y ver realmente cuál es esa invitación al devenir humano. Entonces vamos a poder ir leyendo lo que nos pasa en la vida desde o ampliando nuestra perspectiva y pudiendo decir, ok, me está pasando esto, pero yo soy mucho más grande. Y esto que me está pasando es un paso en el devenir de ese que yo soy. Y me va a ofrecer fortaleza y me va a ofrecer aprendizaje que luego voy a poder poner en juego cuando yo quiera servirle a otro. Y entonces, desde ese lugar, la vida religiosa es, eh, es una especie de contribución a prevenir la depresión de los jóvenes, a prevenir también la depresión del adulto Ujú. y a otorgar fuerzas de salud realistas. No es un cuentito lindo para creerse y entonces, no, 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 necesitamos, por eso decía antes, realismo otra vez, porque si no, sí, 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 vos crees en esas cosas. No, 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 yo sé de esas cosas. Esto es Y la como fe, ¿no, sé María? de esas cosas, Perdón. creo en ellas, en ese orden, Sería la fe, Mariano. tal cual. Y la fe, en ese caso, es hija del conocimiento. Yo creo en el ser humano porque voy conociendo al ser humano. Yo creo en Cristo porque lo voy conociendo. Y no creo en el vacío. No es creer sin ver, como dicen. Exacto, Es exactamente. porque lo vi Sí, o lo estoy viendo. lo estoy viendo, estoy dándome cuenta paso a paso, voy creciendo en ese vínculo, igual que lo hacemos entre nosotros. A medida que nos vamos conociendo, vamos creyendo más unos en otros o descreyendo. Ujú. Pero vemos de todas formas que ese vínculo de confianza profunda es hijo de un proceso de conocimiento. Y no necesitamos más tenerle miedo desde la vida religiosa a la ciencia, sino volver a vivir una sola vida, salir de ese dualismo enfermo. Para eso necesitamos que no haya dogmas. Un Dogma. día hablamos de la comunidad de cristianos y sus características,
para los que quieran escuchar cómo es una propuesta institucional moderna en este sentido. Buenísimo, genial, dale. Eh, a ver, cuando recién hablaste del vacío, ¿no? Que se habla mucho en psicología, ¿no? De la gente que no cree, que descree de algo superior y que hay un vacío y nosotros llenamos ese vacío. Y yo escucho y digo, wow, ¿cómo se llegó a ese punto de la La psicología? nada, ¿no? Em, bueno, hay un recorrido evolutivo en el que hemos perdido cierta sensibilidad anímica para con fenómenos espirituales. O sea, nos hemos puesto ciegos frente a ciertos fenómenos y quedó vacante ese espacio de experiencias. En la medida en que vamos recuperando la vista, vamos prestando atención otra vez a lo que nos pasa, vamos saliendo del prejuicio de que no hay nada allí. Es comprensible, pero no es el final del camino ese vacío. Es una crisis, pero hay más allá. Hay una psicología también del espíritu, si se quiere, que Claro. necesitamos ampliar. Y no hace falta ni siquiera referirnos a la antroposofía. Veamos a Víctor Frankl, el ser humano buscando el sentido. Sí, vamos encontrando el sentido. Ahí aparece ya un cierto ámbito de lo que podríamos llamar el espíritu. Pero necesitamos realmente una psicología moderna sin prejuicios, viendo de qué manera el alma se abre a experiencias espirituales y no solamente experiencias corporales. Y cómo se integran los dos mundos, el del espíritu y el de la vida sensorial en la vida del alma, conformando una vida anímica, interactiva, rica, y que en realidad la vivimos todos, solo que necesitamos despertarnos a esto y ver esos fenómenos con total claridad. Mm, Bueno, hermoso. ya tenemos otro programa, Mariano, Para la Con mucho próxima. gusto. para la próxima. Y se me venía esto de cuando llevábamos los niños, ¿no? Y todas las cosas que pasaban, o sea, de ponerle el énfasis, la amorosidad a la situación, y que hoy no está, ¿no? Entonces digo, en algún momento digo, necesitaríamos un eslogan para los chicos. A ver, entonces yo iba manejando con la camioneta con 7, 8 pibes y digo, ¿cómo les puedo Entusiasmo entusiasmar todos los martes o miércoles, depende de del las día. edades? Y nunca, ¿viste? Pero ahora se me vino esa idea, ¿viste? Que venía manejando y escuchando y a veces yo hacía silencio y se escuchaban cada charla entre ellos, ¿no? Que decías, pero les queda. O sea, Claro, a pesar de que, viste, despotricaban y qué sé yo, y yo dije, está el entusiasmo, aunque al principio no quieren, pero está, ¿no? Entonces digo, claro. ¿cuál sería el eslogan para que... Yo No quiero sé, uno. mira, no sé si hay un eslogan porque los niños no responden a eslogans, No, sí, pero es los nuestro. niños responden a una relación con alguien. Entonces, lo que necesitamos es cultivar una relación con los niños, aquellos que vamos a ofrecerles una actividad religiosa, Claro, porque están en la edad justamente, el segundo septenio, la edad escolar, es la edad donde el niño se relaciona con una autoridad amada. Y a lo largo de esos 7 años va a ocurrir toda una metamorfosis de esa autoridad amada, como decíamos recién. Primero va a ser el maestro, en el primer septenio fueron los padres, ahora van a ser los maestros, también los sacerdotes, y cuando se atraviesa el Rubicón, los sacerdotes les van a mostrar el altar de otra manera para que puedan orientar esas fuerzas de amor por la autoridad en el ser divino, hacia el ser divino.
digamos, durante esos 7 años, el acompañamiento a la vida religiosa del niño consiste en esa metamorfosis, entre otras cosas, esa metamorfosis de las fuerzas de veneración del niño hacia el ser superior, que se va abriendo camino hasta toparse con Cristo. Y vamos a ver justamente que en la pubertad el acompañamiento consiste justamente en correrse del todo y decir, mira, ahora la historia es entre vos y él. Y a partir de ese momento va a ser el camino de su vida en relación y acompañado por Cristo. Toda esa metamorfosis va ocurriendo a lo largo de sus 7 años. Y en la primaria es una semillita que vamos, ¿no? Como sembrando, aunque como decía Clau, hay resistencia a veces, no quiero, qué sé yo. Después vemos la diferencia, se ve, yo lo he vivido como mamá también, y también es hermoso ver cómo entran los niños al acto dominical y cómo salen. A mí eso me impacta, me ha tocado ministrar algunas veces en el acto de niños, acompañar ahí el acto, y es hermoso ver, se los recibe dándole las manitos a cada uno y la mirada de los niños a mí me impacta siempre y cuando salimos también les saludamos con la manito y los miramos a los ojos y bueno, es impresionante la transformación y yo siento como, como el niño siente alivio. Esa es la sensación que a mí me da cuando veo a los niños en el acto dominical, ¿no? Aunque algunos se mueven y están ahí porque tienen que estar paraditos adelante un ratito, pero hay algo que, como es verdadero, hay sentido, es nutricio y eso se percibe, ¿no? Es hermoso. Es tal Bueno, cual. Marian, Gracias. tenemos que ir cerrando si querés decir un mensaje final, no sé, como para ir. El mensaje final es: generemos espacios para la vida religiosa con los niños, que es lo mejor que podemos ofrecerle a la humanidad. Maravilloso. No dejemos de esforzarnos por eso. Eso, eso. Vale la pena. Fuerza, Uf, fuerza a los padres, vale, les vale vamos. la alegría. Claro, el Sí, entusiasmo. sí, sí. Sí, Ese puede ser el slogan, Claudio. para los padres. Vale la alegría. Sí, Sí, vale la tal cual. alegría, no la pena, claro, está buenísimo. Exactamente. Bueno, Mariano, agradecerte enormemente como Siempre. siempre. Y bueno, ya haremos el otro programa seguramente en algún momento. Y bueno, Muchas gracias. decirles a los senderistas que, bueno, tengan fe que el alimento espiritual existe y se lo debemos a los niños, acompañarlos para que ellos puedan tenerlo, ¿sí? Sostenerlo. Compartirlo. Muy bien. Bueno, Mariano, muchísimas gracias. Te abrazo, un beso a Silvia, a los Bien, chicos. chicos, y bueno, nos estaremos viendo seguramente Pronto. pronto. Gracias, Gracias. Un querido abrazo Senderi. enorme. Saludos a todos. Chao, Gracias. chao. Hasta el lunes. Nos vemos.